Entonces, vemos la importancia, ¿verdad? Vemos esta importancia maravillosa de que nadie puede acceder a la vida si no pasa por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, quitemos al hombre o quitemos el acceso que el hombre tiene al árbol de la vida. Tenemos que quitarlo porque ya es naturaleza caída, no puede acceder a la vida sin una redención. Tiene que haber una restauración de la vida en el hombre para poder alcanzar la vida. Por eso es que nadie puede venir al Padre si no es por Jesús, por el sacrificio de Cristo. Y qué interesante porque Jesús está allí en el árbol de la vida. Es Cristo desde el Edén. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo en el Edén. Porque como hablábamos de que Juan 5, 26 al 27 el Señor dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ha dado al Hijo el que pueda dar vida, el que pueda disponer de esa vida. Porque esa vida fue dada al Hijo cuando el Hijo salió del seno del Padre en un tiempo en la eternidad. Porque eso fue en un tiempo en la eternidad. Él no salió del Padre justo antes de venir a la tierra. Él ya antes había. Porque cuando en el Génesis, en la creación, Él dice, hagamos al hombre. Ya estaba el Padre, ya estaba el Hijo y ya estaba el Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios pone al Hijo en el árbol de la vida, en el huerto. Pero cuando el hombre peca, entonces ese árbol, el camino hacia el árbol fue quitado. Y es bien interesante porque esto dice, bueno, aquí mismo dice, ¿cómo digo yo que el árbol de la vida es Cristo? Proverbios 3:18 dice que la sabiduría es el árbol de la vida, es árbol de vida a los que echan mano de ella. ¿Te das cuenta? El Señor viene en Génesis y dice, quitémoslo al hombre para que no eche mano del árbol de la vida. Y aquí Proverbios dice que la sabiduría es árbol de vida a los que echan mano de la sabiduría. Y el apóstol Pablo dice que Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría de Dios. Entonces por eso Jesús es el árbol de la vida. Él es la vida, Juan 14:6. Entonces vemos que entonces el Señor quitó el acceso a la vida, al árbol de la vida, al hombre. Y dice que en Génesis 3:24 dice, echó fuera pues al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada encendida. ¿Usted ha visto la cruz? Si usted la pone así, ¿qué figura tiene? Una espada. La cruz es la espada. En el Edén fue puesta una espada para evitar el acceso al árbol de la vida, la espada. Quien quería entrar o acceder al árbol de la vida, la espada estaba al frente. Pero en ese entonces todavía la espada no daba acceso porque no había sangre. No había sangre derramada. Pero ahora en la cruz, esa espada ya con sangre del acceso. Porque nadie puede entrar a la vida si no entra por la redención y por el sacrificio de Cristo. Por la sangre de Cristo que fue derramada, ¿verdad? Qué hermosa figura, decía el Señor, de verdad, qué precioso, porque la cruz es la figura, la cruz con sangre, dice, esta espada guardaba el camino al árbol de la vida. Por eso la cruz representa el sacrificio y el acceso al árbol de la vida. Pero en un momento esa espada fue encendida en fuego. Pero aquí en el Nuevo Testamento la espada estaba envuelta en sangre. Y fue la sangre, la redención. Porque Levítico
17:14 dice, la vida de toda carne está en la sangre de Jesús. Si ejemplifica o simboliza la vida. Por eso es que es por la sangre que nosotros tenemos acceso a la vida de Cristo. Y qué hermoso, porque Él nos da ese acceso, Él nos da esa vida. Él, por medio de Él, dice la Biblia que Jesús sopló su espíritu, la vida de Cristo, el aliento. Dice Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Y qué interesante, porque Jesús sopló en los discípulos y sopló su vida. ¿Por qué? Porque ellos habían accedido ya a la sangre. Porque Él les sopló vida, no antes del sacrificio, de la resurrección. Después, cuando Él resucita, que se presenta a sus discípulos, Él viene y le dice, reciban mi espíritu. Y les sopló en su boca. Fíjense que dice en Juan capítulo 20:21, dice, la paz sea con vosotros, repitió Jesús, dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Otras versiones dice, sopló en ellos. Y es bien interesante, porque el pastor Derek Prince dice que según la traducción, o según la traducción del arameo, lo que el Señor hizo, que se escribió en griego, dice que la intención de que está hablando es que Él vino y se fue a cada boca y sopló en cada uno. Uno cuando lee la Reina Valera, dice sopló sobre ellos, uno piensa que sopló y no, dice que Él puso su aliento en ellos. El griego dice sopló en. O sea que se fue a cada uno y sopló su vida. Allí les entregó la vida en su espíritu, en su aliento. ¿Y qué fue lo que hizo cuando hizo al hombre? Sopló en su nariz. ¿Se da cuenta? Sopló en su nariz y le dio vida al hombre. Pero cuando el hombre pierde esa conexión con el Señor, esa vida, y entró la muerte, Él tiene que volver a soplar. Volvió a soplar su vida ya en la iglesia, porque la iglesia empezó con los discípulos. Y esa es la vida de Cristo en nosotros. Qué hermoso, porque la vida yo siento que el Señor le ha dado vida a todo ser viviente, pero solamente al hombre le ha dado la capacidad del aliento de Dios en él. Y no solamente estamos hablando de cualquier hombre, sino de aquel que ha venido a la cruz. La espada que detenía se convierte en una cruz para dar acceso. Una cruz con sangre da acceso a la vida. Y una vez que accedemos a esa vida, el Señor sopla su aliento, sopla vida, sopla su espíritu, su esencia en nosotros. No sé, para mí me parece extraordinario, qué hermoso. Por eso es que Él es el postrer Adán. Mire, lo mismo que hizo en Adán, que perdió la vida, Él viene y conquista la muerte, destruye la muerte y viene otra vez y sopla vida, ahora en su iglesia, en nosotros y sobre todo aquel que viene a Él. Porque el soplo de vida de Jesucristo no está en una religión, no está en ningún otro lado, solamente por Jesucristo, en su evangelio, en su reino. No hay forma de recibir otro aliento. Eso es algo maravilloso que nosotros tenemos de parte de Dios. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuál es la senda de la vida? La cruz. La cruz es la senda de la vida. Pero es interesante porque yo me ponía a pensar, el Señor le dio vida al hombre, ¿verdad? Todo hombre tiene vida.
pero esta vida que tenemos es perecedera a menos que el Señor sople la vida. Porque fue como que se hubiera quedado, ¿cómo podría ser? Un reflejo de la vida del hombre. O sea, un reflejo de la vida, de la verdadera vida. El hombre natural tiene un reflejo de la vida nada más. Un reflejo, como quien dice, es como una carga de batería, ¿verdad? Está al 100%, una batería, pues uno dice, sí, esta batería tiene energía. Pero ¿cuándo verdaderamente tiene energía esa batería? Cuando está al 100, cuando se conecta, ¿verdad? Es una batería que puede acceder a la energía, pero si está conectada y sube al 100. Pero entonces, la capacidad del hombre, Dios al hombre le ha dado vida natural, porque esa vida natural es la base para poder obtener la vida eterna. Dios no le puede dar vida eterna a los muertos, a una persona, ¿verdad?, muerta. Pero aquellos que tienen la base de la vida, Él viene y sopla para dar vida eterna. Es como que si naciera, todo ser humano naciera con un porcentaje de vida natural. Ese porcentaje de vida natural nos da acceso a la vida eterna. Porque solo el que tiene vida natural puede acceder a vida eterna. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque hay un camino en la vida. El camino de la vida, dice Proverbios. ¿Cómo así? El camino de la vida, dice, es hacia arriba al entendido. Cuando nosotros adquirimos entendimiento por la vida que Cristo nos da, empezamos a subir, a crecer o a caminar, a emprender un viaje por el camino de la vida. Y ese camino, la vida de Dios en nosotros es progresiva. Progresiva. Y cuando nosotros también nos ubicamos en el tabernáculo de Moisés, también tiene una figura de cruz. Los pies, el corazón hasta llegar a la cabeza. 3 lugares. La cruz tiene forma también de tabernáculo, o sea, el acceso al atrio, ese es el camino de la vida. Atrio, lugar santo y lugar santísimo, solo para hacer un paréntesis. Pero vemos cómo la Biblia se conecta con todo, hay un camino. Nosotros ya sopló, al igual que los discípulos, el Señor ya sopló esa vida en nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa vida? Tenemos que caminar. Caminar para llegar a la plenitud de esa vida, ¿verdad? Nos dio un porcentaje de batería y hay que caminar para llegar a la plenitud, porque Dios quiere darnos plenitud. Pero dice la Biblia que ese camino de la vida es hacia arriba, pero a los entendidos. Hacia arriba significa en aumento. Pero ¿quiénes los que van en aumento? Los entendidos. Importante, a recibir ese entendimiento del Señor para caminar, para crecer en la vida de Dios. Porque Él nos da vida, pero quiere que avancemos hacia la plenitud de la vida de Cristo. Ese es el mismo caminar del tabernáculo que hemos hablado, el atrio, el lugar santo, es el avanzar en el reino. Por eso siempre hemos dicho, Dios no solamente quiere darnos salvación. No, quiere meternos a la profundidad del reino. El Señor dice, no te quedes en la puerta. ¿Recuerdas que hablábamos cuando la puerta de las ovejas y lo que había despuesito de la puerta de las ovejas estaba ¿qué? El estanque de Betesda, ¿verdad? Que es un círculo ahí. Pero el Señor dice, avanza. Sal de allí, avanza, no te quedes con un poquito, sube, métete a lo profundo del Evangelio, ocupa tu lugar en el reino. ¿Por qué te vas a quedar en la puerta? Ocupa tu lugar en el reino, ese crecimiento, pero solamente eso lo trae el entendimiento. ¿Ve? El camino de la vida es hacia arriba el entendido, o sea, ha aumentado la vida hasta llegar a la plenitud al entendido. Entonces vemos cómo la vida de Cristo es tan importante. Yo le decía al Señor, hablas tanto de la vida y le soy sincera, y en un momentito que le digo al Señor yo, ay, la hermana Sarita no pasa de ahí.
No pasa, hablando la semana pasada y la antepasada estuvimos hablando de que el que oye la voz va a levantar, los muertos oyen la voz y reciben la vida, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida, y seguimos hablando de la vida. Es que Él es la vida, es tan importante la vida para el Señor, que la tuvo que entregar para que nosotros la tuviéramos. Él entregó su vida, porque si Él no hubiera entregado su vida, jamás hubiera habido acceso. Esa espada no se hubiera convertido en cruz. Él tenía que dar esa vida, tenía que derramar su vida para que nosotros no solamente quedáramos con la sombra de la vida, porque esa es la vida natural, una sombra de la vida, de lo que representa la vida, ¿verdad? Es como una copia de lo que es la vida que Dios quiere dar. Pero el Señor dice, no te quedes con la copia de la vida. Recibe la copia, recibe la vida original. La vida original, la vida real es la vida en Cristo. Esta solo es la sombra, la vida aquí en la tierra, la vida natural, es una sombra nada más. Por eso dice, todo lo que vemos es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Todo lo de aquí es perecedero, es una figura. Todo se va a terminar. Pero dice que la tierra es copia del cielo. No cabe duda que allá están súper evolucionados y todavía no llegamos a esa estatura aquí en la tierra. Pero va la tierra en crecimiento de eso. Pero vamos al hecho de qué importante es la vida. Qué importante es la vida y hablar de la vida. Vida eterna, Él quiere darnos vida eterna, y nosotros cuando hablamos de vida, hablamos de vida eterna y decimos, sí, yo ya tengo vida eterna. Pero muchas veces nuestra mente dice, sí, un día voy a tener vida eterna, voy a morir y voy a acceder a la vida eterna, ¿verdad? Pero desde el momento que el Señor sopló su espíritu, su vida en nosotros, tenemos vida eterna. Usted y yo somos eternos porque Jesús ya sopló en nuestra vida, ya vivificó nuestra vida. Así es que ¿se han dado cuenta que el mundo siempre anda buscando la fuente de la vida eterna, y que la vida eterna, y que la vida eterna? Pero nosotros ya la encontramos. Jesús es la vida eterna y nosotros ya somos eternos. Lo que no es eterno, sí, somos parte de Él, pero tenemos que crecer en esa vida eterna. Y más que todo, entender que esa vida eterna no es para el futuro. Cuando me muera de esta tierra, cuando pase de esta tierra a lo espiritual, a lo eterno. No, la vida eterna está desde ahorita y podemos experimentar esa vida. Por eso dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo vine a darles vida, y vida abundante, vida eterna. Significa que tenemos acceso a esa vida desde acá, desde hoy. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que evidenciar esa vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Cuando la vida de Cristo, y cómo se evidencia la vida en una persona. ¿Cómo se evidencia? La Biblia dice que en su hablar. Miren, nosotros podemos ver, en su hablar, en su actuar. Sí, podemos ver muchas personas y todas pueden tener la misma ropa, la misma forma de vestir, pero ¿cuándo evidenciamos a una persona? Cuando habla. Una persona que está llena de la vida de Dios habla cosas de vida, habla vida. Una persona que no tiene la vida de Dios le habla de cualquier cosa, pero no le habla de Cristo. ¿Qué? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Se evidencia que Cristo está en ustedes? Hablan de chismes. ¿Qué es lo que están hablando? De novelas. ¿Dónde está la vida de Cristo en ti? ¿Dónde? La forma en que hablamos. Proverbio 11:30 dice lo siguiente, mire. El fruto del justo es árbol de vida. Miren cómo evidencia el árbol de vida en nosotros.
Todo el mundo dice, el árbol de la vida Dios lo escondió y está allá en el cielo, porque lo vemos en Apocalipsis que dice, y al que venciere, le daré de comer del fruto del árbol de la vida. Pero mira el fruto, y el proverbio viene y dice, el fruto de la vida está en tu boca, en la vida del justo, en la boca del justo. Dice Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Ya tenemos el árbol de vida, el Señor lo plantó en nosotros, mire esto. Y Proverbio 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. Mire qué interesante, la lengua apacible. ¿Qué evidenciamos cuando hablamos? ¿Vida? Es porque Cristo está en nosotros. Y dice también Proverbios 13:2, del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¿Qué hablamos? Por eso es que el Señor sopló nariz y boca. Sopló la vida. Ahí entró la vida por la nariz y por la boca. Entró la vida de Cristo. Ahora, cuando sale aliento de nosotros, ¿qué sale? ¿Sale muerte o sale vida? Por eso también Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. ¿Dónde se evidencia entonces que la vida de Cristo está en nosotros? ¿Tenemos árbol de vida? El fruto. ¿Cuál es el fruto del árbol de vida? La lengua apacible, nuestras palabras. Estamos hablando vida. ¿Qué hablamos? Si hemos recibido la vida de Cristo, y esto no es cualquier cosa, es tan importante la vida para el reino, que Él la entregó. Era la única manera. El pago para la redención nuestra era su vida. Su sangre es la vida. Qué importante, y nosotros tomamos a la ligera el hablar muerte o hablar vida. A veces somos tan ligeros y por eso tenemos que tener tanto cuidado de cómo hablamos. De verdad, si hay algo tan importante que nosotros necesitamos como hijos de Dios, es lo que hablamos. Por eso dice Proverbio que el fruto del justo es árbol de vida. Pero ¿qué es la lengua del necio? ¿Somos justos o somos necios? Y el necio no ha recibido vida. Nosotros tenemos que vivir como justos, porque Cristo sopló su vida en nosotros, a menos que no tengamos el soplo de vida. ¿Y cuál es el soplo de vida de Jesús? El Espíritu Santo. Su Espíritu. Su Espíritu es su vida. Cuando una persona muere, deja de existir, cuando el Espíritu sale de su cuerpo, ¿verdad que sí? Pero mientras el Espíritu esté dentro, esa persona está viva. Entonces la pregunta es, ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué hablamos? En lo que hablamos se evidencia si tenemos Espíritu Santo, el aliento de vida de Dios. Ya esta semana escuchaba un mensaje de la importancia de lo que nosotros hablamos. Mire, una de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que entender y tenemos que tener temor de Dios y de rendir es nuestra boca. Más nosotras las mujeres. Hay mucho hombre ligero para hablar también, ¿verdad? No vamos a menospreciar a los varones. Pero nosotras las mujeres somos muy especiales. Por eso es importante que nosotros pensemos antes de hablar. Somos más comunicativas. Y más rápidas para hablar. Y yo siempre que pienso en esto, de la importancia de lo que nosotros hablamos, me acuerdo de Jacob. ¿Cuántos de nosotros hemos maldecido con muerte? Con muerte. Y importante porque dos cosas. Hablamos de que el tema de hoy está hablando que el Padre le dio vida y le dio el juicio a Jesús. Y cuando Él nos dio vida a nosotros,
también nos dio el poder de hacer juicio. Pero nos habla de qué importante es que nosotros tengamos cuidado. Recordemos, estamos hablando que la vida entró por la boca, pero el juicio sale por la boca. El juicio no se evidencia de otra manera, por la boca, ¿verdad? Aún gente antes porque alguien diría, alguien hizo juicio, pero vino y mató, vino y pagó, pero primero lo dijo. Primero emitió el juicio con la boca y luego actuó. Por eso es que hay gente, por eso el Señor viene y dice que cuando vamos a hablar sobre cuando el sermón del monte, viene el Señor y dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, todo aquel que le diga necio a su hermano, reo de muerte, o mejor dicho, ya cometió homicidio. Fíjese eso, que podemos matar con la boca. Entonces, ven cómo va unido esto de la vida y del juicio. La vida entra por la boca, pero sale por ahí mismo. Nuestras palabras son árbol de vida o son muerte. ¿Se acuerdan cuando Jacob se había ido prácticamente de escondidas, huyendo de Labán, que salió con sus hijas, con las 2 esposas, y dice que Raquel iba embarazada, ¿verdad? No, perdón, estoy confundiendo. No, Raquel y todavía no tenía hijos, ¿verdad? Pero vamos que dice que solamente creo que José había nacido. Cuando Jacob huye de su suegro y se va con las hijas, se va con su ganado, con todo, dice que a Labán se le habían desaparecido sus ídolos, ¿verdad? Y a alguien se los había robado, que era Raquel. Raquel todavía estaba jalando los ídolos de su papá. No los dejó, estaba atado a la idolatría de su padre, ¿verdad? Miren eso. Jaló la idolatría de su padre y se la llevó con ella. Y cuando Labán los persigue y los encuentra, él va por sus ídolos. ¿Dónde están mis ídolos? ¿Dónde están? En lugar de Raquel tirarlos, no, estaba tan aferrada a la idolatría que vino y se sentó sobre él. Se sentó. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Jacob? Emitió juicio, sin saber. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado al emitir juicio. Y más que todo, no seamos prontos para emitir un juicio, porque somos muy rápidos. Y ya les voy a contar testimonio. ¿Y cómo se llama? ¿Qué dijo Jacob? El que tenga o a quien le encuentres los ídolos muera. Yo no te traje nada. Mire el orgullo. Yo no te traje nada, como decir, yo no necesito, ni mi gente necesitamos de ti. ¿Pero cómo te vamos a ir a quitar todavía lo tuyo? No. Y si alguien se atrevió a hacerlo, que se muera. ¿Qué pasó con Raquel? ¿Dónde se metió los ídolos la Raquel? Se sentó sobre ellos. ¿Cuál fue la forma en que ella murió? Cuando tuvo a Benjamín. Ya la muerte estaba sembrada por donde dio vida. ¿Y qué pasó? Allí por donde ella sacó a Benjamín, donde es la parte natural, donde se nazca, ella metió sus ídolos y metió muerte allí. Su muerte, la muerte entró por donde ella se sentó. Pero había un juicio por boca de Jacob. Y ella misma, de Jacob, emitió el juicio y ella determinó cómo iba a morir. Y es bien delicado cuando nosotros hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Hablamos vida o hablamos muerte? Y es bien tremendo eso. Emitir juicio. Y somos bien rápidos. Miren, hoy le pedía perdón al Señor porque a veces uno se indigna. Estábamos hoy en la oración. Hoy estamos en la oración y venía a mi mente
bueno, ahorita la revolución que hay, que siempre hemos sabido que hay tanto maltrato con los niños, hemos visto esos videos que han estado pasando. Ahorita contaba anoche de que por las noticias salió que una mujer agarrando a patadas a un niño de no sé 6 meses. Una cosa tremenda, que uno se indigna, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que sale de nuestra boca cuando nos indigna? Y hasta a veces, cómo se nos olvida que nosotros tenemos poder de juicio. Porque así como el Padre le dio vida y le dio el poder para hacer juicio, el Señor también nos lo dio a nosotros. Pero que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la mañana yo misma oraba y el Señor me reprendió. Gracias a Dios por la reprensión del Espíritu, ¿verdad? Porque a veces decimos, vamos a orar y nos ¿cómo se llama esto? Vamos a orar y vamos a emitir juicio, porque yo oraba y le decía al Señor, Padre, esta gente ya tiene alma cauterizada. ¿Cómo son capaces de hacer tantas aberraciones a los niños? De verdad que duele en el alma saber o ver que dañen a un niño. Y yo le dije al Señor, Padre, ¿sabes qué? Córtalos. Así dije, yo después le dije, Señor, perdóname, porque ¿sabe a quién le dieron el juicio? Al Hijo. Es cierto que Él nos ha dado autoridad para eso, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, porque inmediatamente el juicio sale por nuestra boca y no debería ser nuestra oración. Porque yo me puse a pensar luego que el Señor me reprende con la palabra y hablando con las hermanas también. Yo le pedía perdón al Señor porque uno dice, ¿qué llevó a estos hombres y mujeres a ese estado? ¿Qué pasaron estas personas? Una persona en su sano juicio no hace daño a un niño, ¿verdad que no? Una persona que tenga una mente sana no va a dañar a un niño. La naturaleza, lo normal de una persona es proteger, ¿verdad? Eso es lo natural que recibimos como seres humanos. Pero ¿qué pasa con estas personas para haber llegado hasta allí? Yo le digo, ¿qué ha pasado en sus vidas? No sabemos. Algo les pasó y están buscando. Por lo general, están repitiendo cosas que ellos mismos recibieron, ¿verdad? Entonces yo le decía al Señor, perdóname, Padre, perdóname porque no debemos orar así. Ten misericordia de ellos, pedir misericordia por ellos, y si se arrepienten, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces el cuidado que tenemos que tener es tan importante la vida para Él, que Él mismo se dio a Él mismo se pone como pan, dio su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida, la vida de su Hijo, ¿verdad? Y Él la da y la quita cuando Él. Sí, porque esa es la autoridad que se le dio el Padre a Jesús. Darla, quitarla o tener. Él tiene la autoridad para saber a quién se la da y a quién no. Y nosotros, Como aquellos 2 discípulos que le dijeron, desciende un rayo y destruye a los samaritanos. Y ahí, exacto, el Señor viene y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Por qué? Porque Él nos dio el poder a hacer juicio. Pero miren, pero no para destruir. No debería ser así, sigue diciendo aquí, mire pues, y también dice, le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así como el Padre tiene autoridad y hace juicio, porque dice Deuteronomio 1:17, porque el juicio es de Dios, ¿verdad? Dice, no os maravilléis, dice después, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él determina, Él decide. Si a nosotros nos diera el Señor decir quién vive y quién muere,
Bueno, yo ya con mi boca, que el Señor me perdone, pero eliminé a varios, ¿no? Sarita, pero el ejecutar juicio, dice aquí, le fue dado a él para determinar los que resucitan para salvación y para los que resucitan para condenación. Para condenación. Sí, porque los que ya murieron sin la vida no pueden resucitar para otra cosa más, porque esa vida que el Señor, o sea, la resurrección es volver a poner vida. Pero no es la facultad, esa resurrección es la facultad de que entre otra vez la vida natural para ir a maldición, ¿verdad? Pero los que ya tenemos vida eterna, Él nos faculta para obtener la vida natural para vida eterna, ¿verdad? Entonces, por eso Él viene y dice, si viene un malvado y se arrepiente, ¿y a Él quién le va a decir por qué lo perdonas? ¿Por qué le das vida? ¿Verdad? Nosotros ya tenemos la base para hacer juicio, mas la justicia y el juicio viene del Hijo. Él es el que tiene que darla, Él es el que tiene que hacer ese juicio. Dice, a ver, aquí había puesto, okay. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él traerá a juicio, dará vida para entrar a juicio. Él da vida para entrar a juicio. Y dice dice aquí donde quiero entrar, ok. El Señor viene y nos manda en Mateo 7:1. ¿Verdad? Ahí empieza cuando vamos a hablar del sermón del monte. El Señor viene y dice, no juzguéis. A pesar de que Él ya nos dio la facultad de hacer juicio, Él viene y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y una de mis hermanas hablaba un testimonio hoy que dice que a veces nosotros en la indignación oramos de esa manera, Señor, qué hombres más malos, están haciendo tanto daño, córtalos, ¿verdad? ¿Verdad? Como yo lo hice y le pido perdón al Señor de verdad, porque en la indignación, ¿verdad? Pero no debe ser así, porque el Señor dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Y esta hermana contaba de que había un pastor que oraba de esa manera y decía, si se arrepiente, bueno, y si no, córtalo. Y resulta que él empezó ¿cómo se llama? A que sus hijos, ya llevaba 2 hijos muertos. Interesante. ¿Por qué? Porque parecía que el juicio que había emitido se le había regresado. Porque dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio que juzguéis, mire qué tremendo, Padre, perdóname. Con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Tenemos autoridad, o como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son, así que tengan cuidado con lo que hablan. Debe salir vida. La demanda de Dios para nosotros es que salga vida, vida, no muerte, a pesar de que tenemos facultad para juicio. ¿Por qué? Porque dice el Señor, dice la palabra, que en un tiempo nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Nos dio ya, ¿cómo se llama? El título, pero todavía no lo podemos ejercer. Es lo que nos está diciendo. Todavía no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y la hermana que contaba esto, que hablaba de este testimonio de este pastor, dice que el Señor le habló y le dijo, el problema es que él emitía juicio de muerte y le vino a él juicio de muerte. Yo creo que, bueno, yo soy la primera, yo pongo mis barras en remojo y yo le digo, Señor, perdona. Hoy recibo una lección. Porque si se da cuenta, en la mañana oré así y la palabra ya hoy me está pasando la rasuradora y gloria a Dios por eso.
Porque el Espíritu nos redarguye y nos corrige, nos ordena en nuestra forma de vivir. Entonces el Señor está mandando hoy que tengamos árbol de vida en nuestros labios, no muerte, para que no se nos regrese ese mismo juicio. Por eso es que tenemos que tener cuidado aún cuando nuestros hermanos, alguien que esté en pecado, aún cuando juzgamos a otra gente. Miren, yo miraba esto. Ayer escuchaba el testimonio del productor de esta película de Sonido de Libertad. Y lo escuché, y por su forma de hablar, pues él cree en Dios, pero su religión es la tradicional, ¿verdad? Se nota por lo que él habla, es tradicional, él cree en Dios, y me pareció muy acertado en su testimonio, porque que él habla de que esta película fue con muchas luchas, pero también habla de que él le dijo al Señor, dice que él habló con Dios y le dijo: Señor, ¿qué voy a hacer con esto que vino a mí? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? ¿Me voy a hacer de la vista gorda porque no quiero que me toque? ¿O voy yo a darlo todo, a hacer algo? Y dice que oró a Dios y le dijo: Señor, si tengo que entregar mi vida, o mi vida va a ser el pago porque yo saque esto a luz, que sea tu voluntad. No me importa, pero no me puedo quedar callada al ver todo esto. Y me impactó. Me impactó porque si algo de lo que la iglesia está adoleciendo ahorita es la empatía. Somos demasiado, hemos estado adormecidos, inconscientes, insensibles. Hasta que nos pasa, actuamos. Hasta que nos pasa. ¿Por qué? Si como iglesia estamos llamados a ser la sal, ¿qué hemos hecho para conservar la tierra? Hemos dejado que las tinieblas sigan aumentando cada día y no estamos resplandeciendo. Pero entonces a lo que voy es, muchas veces nosotros juzgamos y decimos: esa gente no sale de la idolatría, gente cegada. Pero yo veo testimonios de este hombre y digo: Padre Santo, este hombre parece más hijo tuyo que otro. Qué fácil juzgamos a otros, porque no comparte lo que nosotros muchas veces compartimos, y siempre hemos dicho: en aquel día nos vamos a llevar sorpresas, porque muchas veces menospreciamos a otros, porque no creen como nosotros creemos, pero más sin embargo Dios está usando a otra gente porque nosotros no le hemos dicho: heme aquí. Él está usando a quien quiera, a quien esté dispuesto a hacerlo. A quien esté dispuesto a decirle al Señor: haz conmigo lo que tenga. Me asombró este hombre y dijo: yo sé que inmediatamente que yo empiece voy a tener enemigos. Y muy posible esos enemigos un día me quitan la vida por lo que yo he hecho. Pero yo ya le entregué mi vida al Señor y Él sabe. Me sorprendió. Ese es el Evangelio. Me sonó a uno de los discípulos, a uno de los cristianos del principio, ¿verdad? Tenían su vida en poco por predicar a Cristo. Pero Él dice: tengo mi vida en poco por sacar a luz, para que haya justicia, para que la gente sepa qué está pasando, para que cuiden a sus hijos, para que no permitamos que pasamos esto, que pase más esto. Y decía la periodista: ¿pero qué nos pasa? Los buenos somos más. Buenos entre comillas. Buenos porque yo no hago el daño, pero cuando veo hacer el daño me hago de la vista gorda. ¿Verdad? Es bien fuerte, es bien confrontativo esto, pero a lo que yo voy es el juicio que nosotros emitimos. Condenamos a mucha gente y no sabemos lo que Dios está haciendo en ellos. Y dice esto, miren, Mateo 7:12, y esto lo tenemos que tener bien clara, la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y los profetas. Aquí se encierra el evangelio. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Y mire, sigue dando la palabra. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia, no, Padre, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia. Hay que tener misericordia. El Señor hoy, esta palabra es para mí. Para mí primero, porque a mí desde temprano me empezó el Señor a pasar la tijera. Y yo le digo, Padre, qué tremendo. Pero es bueno reconocer, ¿verdad? Claro. En qué está uno fallando, porque a veces uno porque sabe que está fallando, pero sigue en eso, ¿verdad? Pero qué lindo cuando viene el Señor y nos corrige. Y ese es uno de los deseos de nuestro corazón, decir, Señor, ordena mis pensamientos, porque a eso, y suena muy espiritual, dígame si no, qué bonito se escuchó. Señor, qué gente más malvada, qué groseros. Es que si hay indignación. ¿Qué? Uno se indigna, Señor. Si estos hombres no han de cambiar, corta. Sarita, pero la palabra también dice que la maldad va en aumento. Esto no es nada comparable a lo que podemos llegar a ver o a escuchar. Ah, sí, pero la cuestión es, mire, yo digo una cosa, Brendita. Vea, aquí va el termómetro. El termómetro, hay dos termómetros, en las tinieblas y en los hijos de la luz. Cuando el termómetro de los hijos de la luz baja, aumenta el de las tinieblas. Y cuando el termómetro de los hijos de la luz aumenta, tiene que bajar el de las tinieblas. Ahora, también, como usted dice, llega un punto donde ese termómetro no va a poder bajarlo nadie. Ahora la pregunta, pero si yo como hija de luz, mi termómetro está marcando que yo estoy brillando, y a pesar de que yo estoy brillando, las tinieblas están siendo grandes, es porque la palabra se está cumpliendo. Ahora la pregunta, ¿el termómetro de la iglesia está como debe estar? ¿O solo el termómetro de las tinieblas está creciendo? A eso voy, ¿me entiende? Porque el Señor nos ha puesto a nosotros como luz y como sal. ¿Qué estamos haciendo? Si nuestro termómetro está perfecto según la palabra del Señor, el Señor no nos va a demandar a nosotros. No hay demanda. Porque entonces decimos, mire, a pesar de que la iglesia está brillando, está siendo sal de la tierra, las tinieblas siguen creciendo, la palabra se está cumpliendo. La palabra se está cumpliendo. Eso muchas veces, y no es que la esté jugando, me la aprendí, pero muchas veces uno dice, es que eso tiene que pasar. Ya está escrito. Ya está escrito. Entonces, me acomodo. No caer en ese estado. No, entonces eso es importante. Por eso le digo, Pero hay muchos que eso les pasa. hay mucha gente que piensa así, Brendita, es que mire, yo haga lo que haga, eso va a pasar igual. Entonces, ¿verdad? Busco mi salvación yo, me preocupo por los míos y hasta ahí llego. Hay demanda de parte de Dios. No, a nosotros el Señor nos va a demandar ¿qué cosa? ¿Que las tinieblas hayan aumentado? ¿Que el termómetro de las tinieblas haya aumentado? No, no necesariamente. Nos va a demandar cómo está tu termómetro. ¿Tú estabas cumpliendo? ¿Tú estabas cumpliendo? Brendita, mire pues, yo le decía al Señor, perdónanos, porque teniendo nosotros, los hijos de la luz, las armas más poderosas, nosotros tenemos las armas más poderosas. Ninguna nación tiene armas poderosas como las que nosotros tenemos, que la iglesia la tiene. Pero yo veo que uno dice, lo mira en las películas y me sorprende porque hay un equipo rescatando niños, peleando con armas naturales y Dios los está respaldando.
Porque ellos están haciendo en lo natural lo que nosotros debiéramos estar haciendo en lo espiritual. Si nosotros como Iglesia de Cristo oráramos para que esas tinieblas fueran atadas, fueran reducidas, fueran destruidas hasta cierto punto, hasta donde Dios lo permitiera, no hubiera hombre natural que se levantara, porque no hubiera potestad detrás de ellos empujándolos, a pesar de que fueran malos. Pero estos hombres no lo están haciendo de una manera natural. Hay potestades espirituales de maldad detrás de ellos. Entonces, ¿me entiende? Hay un poder detrás del trono. Y ese poder detrás del trono, nosotros podemos llegar a ellos y anular ese poder. Es que es confrontativo, ¿me entiende? Entonces, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Se da cuenta? ¿A quién va a venir a juzgar primero el Señor? ¿A las tinieblas o a nosotros? A nosotros. El juicio va a empezar por nosotros. ¿Cómo está tu termómetro? Porque si nuestro termómetro está alumbrando, nuestra luz estuviera alumbrando como Dios quiere, las tinieblas se hubieran bajado mucho. Y hasta el tiempo de Dios se cumple lo demás. Hay muchas cosas que le tienen que cumplir. Pero ¿cuánto hubiéramos nosotros anulado obra de las tinieblas? Muchísimo, muchísimo hubiéramos. ¿Cuántas almas están en el infierno? Porque la iglesia de Dios no cumplimos nuestro papel. No, yo le puedo hablar de la palabra. Mire, sí, amén. Pero Dios mismo nos habla, dice su palabra. Vean, lo que pasa es que el corazón del hombre se endureció. Sí, sí. Dios mismo habla, dice verdad, desde el principio, habla por su naturaleza, por su creación. Él habla por todos lados. Está anunciada la palabra, el mundo acapara, las atracciones acaparan. Los deseos del alma, la concupiscencia del corazón. Pero como no hay una luz, ¿quién se pierde? Que llegue la luz a cada hogar. Exactamente. Porque no sé si un dicho o que dice, ¿quién con una luz se pierde? Pero si no hay luz. Como le dijo aquel que vive en el desierto, Felipe, ¿va? ¿Quién me puede explicar? Exacto. ¿Quién? Vaya, ahí está el eunuco. Necesitó un Felipe que le explicara. Y él leía la palabra, pero no entendía. Se necesitó un Felipe que explicara. Felipe fue luz para este hombre. Entonces eso es lo que hablamos. El poder está en la palabra. El poder es. Pero si no hay quien les hable. Sí, porque sí, el poder está en la palabra. Entonces, necesitamos. Entonces, qué importante esto. Mire, y la misericordia que tenemos que presentar, y la vida que tiene que salir de nuestros labios. Segunda de Pedro 2:11. Vamos al hecho de que el juicio solamente le pertenece al Señor y que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, escuche esto, los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que nosotros. Y ni aun ellos no pronuncian juicio, mire, de maldición contra las potestades delante del Señor. Segunda de Pedro 2:11. Vemos qué delicado. Ni los ángeles pronuncian juicio de maldición. Mire eso. Por eso la palabra del Señor dice, tu pueblo perece por falta de conocimiento, pero yo digo, Padre, gracias porque hoy has traído conocimiento. nos puede pasar a todos. Hoy has traído conocimiento a mi vida, Padre, entendimiento. Usted porque me quiere, me dice. Pero mi corazón. No, pero Dios es bueno, es fiel.
Sí, esa es la fidelidad de Dios que todos tenemos, ¿verdad? ¡Qué fidelidad! Eso es fidelidad. Yo le digo, Padre, gracias por esa fidelidad, porque no nos deja permanecer en el error. Eso es una bendición maravillosa, porque ¿cuánta gente permanece en error tanto tiempo? Pero eso se llama misericordia. Que uno tenga el error, pero inmediatamente el Espíritu Santo, no, así no es. Y empieza a dar esta palabra. Ni los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia que nosotros, pronuncian juicio contra las potestades. Judas 1:9 cuenta, que dice, Judas cuenta, pero cuando el arcángel, escuche bien, el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? Es un poder, una autoridad en el cielo, en el universo. Su mano derecha del Señor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Cuántos de nosotros mandamos al diablo al infierno y lo maldecimos? ¿Cuántos? Y somos mayores que Miguel, que el arcángel. Mire esto, la palabra es tremenda. Oh, Dios mío, dice, ni Miguel, que cuando disputaba con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Por eso el juicio, ¿a quién le pertenece? A Jesús. A él le pertenece el juicio. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios por el juicio del Hijo. Es que ese es el problema, ¿sabe? Es la ignorancia que nos hace emitir juicio, porque no sabemos qué estamos haciendo muchas veces. Pero aunque no sepamos lo que estamos haciendo, no tengamos una conciencia clara de lo que estamos haciendo, eso no nos libra de pecado. Porque Miguel pero si nos justifica el Señor delante del Padre. Sí, cuando venimos al arrepentimiento somos justificados. Eso es la bendición de la justificación que tenemos en Cristo, ¿verdad? Porque imagínense, Miguel, él sabía quién era Luzbel. Él sabía. O sea, el conocimiento nos hace ser sabios. El desconocimiento nos hace ser necios y hablar a la ligera. Por eso la palabra trae vida. Trae vida, la palabra trae entendimiento, trae luz, trae sabiduría. ¿Qué nos está tirando? ¿Me está tirando el Señor? Agarra sabiduría. Agarra vida, yo agarro vida hoy. Oh, Señor, agarro tu vida, Padre y sabiduría. ¿Por qué justificar sus palabras? Pero aún los discípulos en ese tiempo, vuelvo a repetir, por eso, estando a la par del Señor Jesucristo. Por eso es que dice, exacto, por eso es que el Señor dice, el camino de la vida. Caminemos, crezcamos en la sabiduría, crezcamos en el conocimiento para no cometer estos errores, ¿verdad? Necesitamos ser aumentados en conocimiento. Miguel, con toda la sabiduría de Dios, porque en él no hay ni un gramo de maldad, porque es el arcángel del Señor, toda la sabiduría, y por eso él viene. ¿Cómo voy yo a omitir un juicio contra el diablo? Yo lo conozco y sé la autoridad que tuvo, y él fue tirado del cielo, mas no se le quitó la autoridad. ¿Me entiende? Por eso dice que nosotros no seamos negligentes, ¿verdad? De hablar cosas que ni siquiera sabemos. Hacer un juicio. Emitir así, juicios. Así a la ligera. A la ligera.
tenemos que tener sabiduría para hablar, a menos que Dios venga y ordene, ¿verdad? Yo creo que muchas veces, como por algo el Señor nos dio el hacer juicio también con la vida que nos dio, porque dice, lo que me dio el Padre yo se los he entregado a ustedes, dijo Jesús. La cuestión es que me imagino que en el proceso para hacer juicio, ahí sí que proceso tenemos que aprender. Nos lo dio yo ya, porque vamos a emitir juicio un día, vamos a juzgar a los ángeles. Pero hasta entonces, Él nos dio, como quien dice, las arras, ¿verdad? Como es el Espíritu Santo. Nos dio un depósito del juicio, pero no para hacerlo todavía. Y no nos dio juicio ni para juzgar ni para condenar. Exactamente. No Todavía no, porque solo nos dio, como quien dice, el depósito. Deténlo ahí, deténlo. Tú vas a hacer esto, pero todavía no. Cuando yo te di luz verde, vas a hacerlo. Esa luz verde todavía no se nos ha dado. Y eso tenemos que entender. Tenemos que entender que esa luz verde... Qué bello el Espíritu Santo. Dios Padre, Espíritu Santo, te amo, de verdad, te amo. Pero Él es el que nos habla. Nos redarguye de pecado. Nos dio un depósito, pero todavía no nos ha facultado el hacerlo. Es como aquel que recibe una herencia, pero que hasta que tiene los 18 años, la mayoría de edad, puede disponer de esa herencia. Mientras tanto, no puede. Esa es una herencia que nos ha dado el Señor, la facultad de emitir juicio, pero todavía no, hasta que todavía no está autorizado porque no hemos cumplido la mayoría de edad. En el Señor. Tremendo. La vida sí. Hoy, el mensaje de hoy nos invita a que nuestros labios sean árbol de vida y para que comamos del fruto de ellos. Y sacar del buen tesoro. De nuestro corazón. Comamos, ahí sí que, miren, importante era lo del testimonio y me impactó lo de este pastor, porque ¿qué estaba comiendo él? Lo del fruto de sus labios. Parece muy espiritual, parece... ¿Qué fruto queremos comer? ¿Queremos comer fruto de vida o fruto de muerte? Si queremos fruto de vida, hablemos vida, porque vamos a comer del fruto de nuestros labios. Así es que yo te invito hoy, estás escuchando este mensaje, es comamos del fruto de la vida, pero también saquemos vida para que comamos del fruto de nuestros labios. Amén. Dios te bendiga, un abrazo y que la gracia del Señor Jesús esté contigo este día y que esta palabra te confronte a ti tanto como me confronta a mí. Amén. Dios te bendiga, un abrazo y nos vemos la otra semana.